funcionamiento sea adecuado. Ustedes ya han pasado por todo lo que es fisiología 1 y han visto la importancia de los microelementos para la transmisión muscular, para la transmisión nerviosa, ¿no es cierto? Vamos a ir más adelante a hacer la parte endocrina y vamos a ver lo importante que son algunos microelementos, la absorción y resorción de algunos elementos para poder mantener una hemostasia adecuada y un funcionamiento adecuado de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, cuando hemos hecho fisiología cardiovascular, por ejemplo, hemos visto la importancia, la suma importancia de lo que es de lo que tienen nuestros huesos, por ejemplo, de lo que tiene el potasio en lo que es el corazón, el calcio, ¿no? El corazón. En los vasos sanguíneos hemos visto el sodio, ¿no es cierto? Entonces, ya lo hemos visto a grosso modo en las clases anteriores. Vamos a tratar de introducirnos un poco más en lo que es la fisiología de los electrolitos, donde nosotros vemos que en las diferentes zonas del pulmón, del riñón, este es un glomérulo extendido, una nefrona extendida, donde vemos los túbulo contorneado proximal, el ACG, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, donde vemos cómo se va trabajando en cada zona, van trabajando las diferentes sustancias, ¿no? Y donde tienen que ver mucho con la ubicación de las nefronas. Hemos visto que tenemos la corteza, tenemos la médula, en la médula tenemos un contenido altamente osmótico, recordemos que nuestra ósmosis, nuestro nivel osmótico es 290 más menos 10 miliosmoles por litro, y que en la médula se llega a tener 1200 miliosmoles. Hemos visto cómo el líquido filtrado, cuando sale del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, es isoosmótico, se va volviendo hiposmótico en la asa de Henle, llega hipotónico llega al túbulo distal, el túbulo distal, como vemos ahí, en la nefrona tiene un contacto con la mácula densa, ahí capta el sodio y entonces ahí comenzamos a reabsorber o eliminar sodio según venga la cantidad que tenemos, ¿no? Y ahí se genera la hipertensión y todo ese cuento, que lo vamos a ir viendo poco a poco, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces ustedes ya deben tener, a estas alturas de su estudio, ya deben tener algo más integrado en su cabecita, ¿no? De dónde se genera la hipertensión arterial, por ejemplo, por exceso de consumo de sodio, ¿no? Estos iones que vamos a hablar el día de hoy tienen tres formas de reabsorberse desde el lumen. Pueden reabsorberse desde el lumen del túbulo renal, pueden reabsorberse desde la vía paracelular o la vía transcelular. Pueden tener transporte activo, transporte por difusión, o pueden seguir a la ósmosis, que es lo más usual que tenemos, ¿no? Ustedes saben que el agua es el principal solvente que tenemos dentro del organismo. 70% de agua tenemos en nuestro organismo, 60%, ¿no? Y el agua tiene que transportarse, porque lo que más se filtra a través del riñón es el agua. Sin embargo, no toda la vamos a miccionar. Habíamos visto que pasaban 180 litros de líquido al día, a través del riñón, ¿no? Y de eso solo orinamos el 1%, es decir, 1.8 litros, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, esta agua que pasa por el riñón se reabsorbe gracias, generalmente, electrolitos que se van reabsorbiendo en los diferentes segmentos, como son los túbulos contorneados, ¿no? Sobre todo en el túbulo contorneado proximal, donde se absorbe el 60-70% del agua, de ahí viene más o menos el 25%, ¿no? 20-25% en el ACG y otro 5% en el túbulo contorneado distal, y de ahí se elimina el agua. Realmente donde se regula la cantidad de agua es en el túbulo contorneado distal, porque ahí llegan casi 18 litros de agua al día, llegan hasta el túbulo contorneado distal. Y si nosotros no reabsorbemos ahí con la hormona antiurética, podría ser fatal para nuestro paciente, porque orinaría, ¿se imaginan orinando 18 litros ustedes al día? El paciente se nos muere, ¿no es cierto? Tenemos algunas alteraciones donde no hay hormona antiurética, y el paciente comienza a misionar, y es una diabetes insípida. ¿Por qué diabetes insípida? Les voy a hacer un adelantito nada más, porque uno de los signos patognomónicos de la diabetes es la poliuria, pero la poliuria dulce, la poliuria, por seguro ustedes ya lo van a ver ahora en su caso, en su práctica mañana, ¿no? En el día que les toque. Pero la poliuria también es un signo de la diabetes insípida, pero sale la orina sin azúcar. Entonces, el agua sigue al sodio, sigue al cloro generalmente, ¿no? A toda la sustancia osmótica. Quien tiene una preponderancia es el sodio, que es el mineral, el ion extracelular más importante, 135, 145 miliequivalentes por litro de sodio en el extracelular normal, en la hemostasia. Entonces, este 60-70% de sodio que se filtra, principalmente se inicia en el túbulo contorneado proximal. Pero el túbulo contorneado proximal también tiene sus zonas, ¿no? Y el sodio principalmente en la primera zona del túbulo contorneado proximal tiene que reabsorber lo que son aminoácidos y reabsorber lo que es la glucosa, ¿sí? Entonces, reabsorbe aminoácidos y reabsorbe la glucosa según lo que nosotros observamos, ¿no es cierto? Entonces lo va reabsorbiendo con sus receptores, glucosa con sus receptores y los aminoácidos también.
Y en la tercera parte del túbulo contorneado proximal también reabsorbemos sodios, pero aquel sodio está acompañado del cloro y del bicarbonato. En ambos casos, el sodio se lleva agua hacia el interior del intersticio y luego al vaso sanguíneo, o sea, lo reabsorbe. El sodio también tiene una gran reabsorción en el asa de Henle, en el asa ascendente, ¿no es cierto? El asa de Henle, la parte ascendente. Ahí se absorbe con lo que son el zinc transportador de sodio, potasio, cloro. Al reabsorberse con el zinc transportador de sodio, potasio, cloro y también algo de urea, entonces se reabsorbe y también se lleva agua hacia el interior. Entonces, pero ya ahí no se lleva, en el asa ascendente no se lleva agua. Recuerden que en el asa de Henle, en el asa descendente, reabsorbemos agua y ahí es donde se torna hipertónico el ambiente. Pero cuando va subiendo por el asa de Henle ascendente, se reabsorben los iones, pero ya no se reabsorbe agua porque es impermeable el agua. Y el agua llega hipotónica, o sea, para que vean la cantidad de iones que se reabsorben en el asa de Henle, llega una cantidad hipotónica al túbulo contorneado distal. Ahí es donde el túbulo contorneado distal le cuenta a la mácula densa y le dice, ¿sabes qué? Estoy llegando con tanto de sodio, ¿no? Estoy llegando con tanto de sodio. Aquí vamos a ver un poquito nada más. A ver, para repasar nada más, la primera etapa, la primera parte del túbulo contorneado proximal, con los receptores de glucosa y los receptores de aminoácidos, los SGLT1 y los receptores de aminoácidos, que el sodio lo lleva por cotransporte al interior, y después la glucosa para que pase a la sangre regresa por sus SGTL1 y SGTL2, ¿no? Eso lo vamos a ver en endocrino. Y la segunda parte, el sodio, en la tercera parte del túbulo contorneado proximal, el sodio está acompañado de su bicarbonato y de su cloro. Acá es importante que ustedes vean cómo el sodio ingresa y se intercambia con un hidrogenión. ¿Y dónde viene ese hidrogenión dentro de la célula de los túbulos? Ese hidrogenión dentro de la célula de los túbulos viene que dentro de la célula de los túbulos tenemos CO2 y agua. Este CO2 y agua con la enzima convertidora de angiotensina va a convertirse en ácido carbónico. De ahí, por esta misma enzima en milésima de segundo se transforma en hidrogenión y en bicarbonato. Ambos sale el bicarbonato y el sodio se intercambia con el hidrogenión. El bicarbonato cuando sale está, digamos, negativo, ¿no es cierto? Y se encuentra con un hidrogenión ahí afuera, con el mismo hidrogenión que salió. Se vuelve a encontrar, vuelven a hacer con la anhidrasa carbónica CO2 más agua, el agua regresa y el CO2 entra a la célula y el agua sigue su trayecto para seguir reabsorbiéndose, ¿no? Entonces, miren más o menos cuál es el juego que hace el bicarbonato en esta zona, ¿no? No perdemos bicarbonato entonces. Entonces, y el sodio baja, entonces lo que queda de sodio va bajando y se reabsorbe en el asa ascendente de Henle, y después en el túbulo contorneado distal llega un líquido hipotónico, pero como vemos en el esquema de la derecha, el túbulo contorneado distal pasa por la mácula densa, y al pasar por la mácula densa le dice, oye, acá tengo mucho sodio, oye, tengo poco sodio, ¿no? Y entonces, si tienes poco sodio y tienes que reabsorberlo, se genera lo que se llama la enzima renina. Esta enzima renina va a activar todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que hemos visto en la clase pasada, y va a generar una vasocongestión, ¿no? El sodio puede estar acompañado de la glucosa, con los aniones, ¿no? Y todos regresan a la sangre, se reabsorben. Entonces, nuevamente, ¿cómo basa el sodio? 65% túbulo contorneado proximal, 25% más o menos en el enlace Henle y 5% en el túbulo contorneado distal. En el túbulo colector se vuelve a resolver 1 o 3% de sodio, ¿no? Les vuelvo a reiterar, es importante que tanto el sodio como el agua lleguen la cantidad adecuada al túbulo contorneado distal para que puedan colaborar con la función de la mácula densa y colaborar con la función de la renina para que se genere el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Entonces el sodio es el principal catión, pues hay que evitar su eliminación. Puede variar según la cantidad, ¿no? Como les vuelvo a reiterar, según la aldosterona, según el eje renina, angiotensina, aldosterona, puede ir desde 10 miliequivalentes hasta 300 o 400 miliequivalentes por litro de orina que se eliminen al día. En el túbulo contorneado distal, el sodio se reabsorbe gracias a la aldosterona, y la aldosterona es generada, ustedes saben, la glándula suprarrenal. Y esta aldosterona lo que va a hacer es estimular a las células principales en el túbulo contorneado distal, y las células principales va a generar un receptor. Este receptor va a hacer que el sodio se reabsorba y elimine potasio. Doctor, entonces, si nos vamos a quedar sin potasio, no nos vamos a quedar sin potasio. Vamos a ver más adelante qué pasa con el potasio. ¿Ya? Y entonces,
Esto también va a hacer de que, por ejemplo, con la hormona antidiurética más volumen, también vamos a barrer más sodio. Entonces, es un equilibrio perfecto que tiene que existir. Entonces, la presión arterial llega a la presión hidrostática glomerular, la tasa de filtración glomerular, el cloro llega hasta la mácula densa, como llega por el túbulo contorneado distal, se genera la renina, se genera la angiotensina, y viene resistencia arteriolar. Es decir, cuando tú comes mucho sodio, ahí tienes tú tu círculo de por qué a tu paciente tú le tienes que decir coma bajo en sodio, porque si no, al final lo que va a acabar es teniendo una hipertensión arterial al tener un aumento de la angiotensina permanente y una vasoconstricción permanente. ¿Ya? El cloro, que es la novia del sodio, ¿no? El cloro anda detrás del sodio para todo lado, ¿sí? Son una sal, pues prácticamente se reabsorben en los mismos lugares del sodio, ¿ya? Prácticamente se reabsorben en los mismos lugares. ¿Es un anión importante? Sí, porque así como el sodio es el cation más importante, el cloro es un anión muy importante, 95 a 100 miliequivalentes por litro. Y es importante el cloro porque nos permite también relajación muscular, nos permite el descansar. Recuerden que tenemos receptores GABA en el cerebro que son cloro dependientes para poder nosotros apagar nuestro cerebrito y dormirnos, porque es un ion negativo. Entonces, el sodio y el cloro se reabsorben básicamente en el túbulo contorneado proximal, en las células, en el túbulo contorneado distal por las células principales que son estimuladas por la aldosterona. La aldosterona genera un transmisor y este es un receptor, y este receptor hace que ingrese sodio a la célula y que salga potasio. Este sodio que ingresa se baja la vía paracelular al cloro, ¿no es cierto? Más abajito existen otras células, que son las células intercaladas en el túbulo contorneado distal y colector. Estas células intercaladas van a reabsorber más bien los iones bicarbonato que van quedando por ahí y los iones potasio y van a secretar a la luz del túbulo hidrogeniones. Entonces, las células principales en el túbulo contorneado distal reabsorben sodio, cloro y eliminan potasio. Y las células intercaladas ahí nomás reabsorben potasio, reabsorben bicarbonato y eliminan hidrogeniones. Estos hidrogeniones, ¿qué van a hacer? Vamos a ver ahorita qué hacen estos. Entonces, la aldosterona, como les digo acá, genera los receptores, ¿no? Los receptores. Y la célula principal, en la parte de arriba, hace que entre sodio a la sangre y salga potasio, ¿no? Y el sodio entra con cloro y con agua. Y en las células intercaladas recuperamos nuestro potasio, nuestro bicarbonato, sale el hidrogenión y el potasio nos va a servir como para que entre y salga el sodio de las células, ¿no? Entonces, el potasio, pues, después del sodio y el cloro viene el otro cation importante, el potasio. La diferencia del potasio es que es un microelemento en la zona extracelular. Solamente tiene 3.5 a 4 miliequivalentes, 4.5 miliequivalentes por litro de concentración. La mayoría de cantidad de potasio está dentro de las células y se encarga de mantener el potencial de membrana. ¿Recuerdan el potasio? Con la ecuación de Nernst y todo ese cuento. Entonces, el potasio tiene igual su filtración, secreción, reabsorción, ¿no? Donde principalmente en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Entonces, el potasio tiene que llegar igual, se reabsorbe principalmente en el túbulo contorneado proximal, se reabsorbe en el enlace Henle y se reabsorbe en el túbulo contorneado distal, en lo que son las células intercaladas, ¿no? El potasio es importante porque es un cation intracelular, produce potencial de membrana, importante para la conducción nerviosa, la contracción muscular, la conducción cardíaca. Recuerden que una alteración del potasio puede ser fatal para el corazón. Mantiene la bomba sodio-potasio, necesita la bomba sodio-potasio, y su ingesta pues entre 70 y 120 miligramos por día, ¿no? Pero hay que mantenerlo en un equilibrio permanente. El potasio más o menos entra y sale 120 miligramos, pero debe mantenerse en el líquido extracelular 2% y 98% del intracelular, ¿no? Cuando hay una acidosis metabólica, el potasio sale de la célula e ingresan los hidrogenios, las bases. El H no es hidrogenio, acá es base, ¿ya? Y cuando hay una alcalosis, el potasio se mete a la célula y sale el bicarbonato. Hay sustancias en sí que hacen entrar a la célula, hay sustancias en sí que hacen entrar a la célula el potasio. La insulina, los beta agonistas, la alcalosis, los antagonistas, el alfa, ¿no? Y hay sustancias que hacen salir de la célula, al potasio, como la acidosis, la hiperglicemia, los beta bloqueadores, el ejercicio, ¿no? Etc. Entonces, el túbulo proximal es el que se encarga de la reabsorción de potasio por la vía generalmente paracelular. El potasio sale por sus canales. Recordemos que para reabsorber sodio en el túbulo proximal ingresa en intercambio por hidrogenión.
Eso es en la membrana apical, la membrana que va a ir hacia la luz tubular. Pero en la membrana basal, la que da la cara hacia el vaso sanguíneo, ahí tiene que hacer un intercambio el potasio con el sodio. Salen sodios, entran potasio, ¿no es cierto? Y entonces, esta bomba sodio-potasio, después el potasio mismo se va moviendo hacia afuera o hacia adentro. Lo importante del potasio acá es que regresa a la circulación por vía transcelular y por vía paracelular. ¿Ya? En el asa de Henle, en cambio, el potasio regresa por un SIM transportador, el 2-cloro-potasio-sodio, ¿no? Que es la parte principal. El potasio también en el asa de Henle regresa por la parte paracelular, digamos, ¿no? Y se reabsorbe otra gran cantidad de potasio. Y en el túbulo distal, por las células intercaladas, entonces, por las células principales, el potasio sale por las células intercaladas, el potasio sale hacia la luz tubular e ingresa el sodio, ¿no es cierto? En las células principales. Y después en las células intercaladas, que se forman también por la aldosterona, entra el potasio y sale los hidrogeniones. Entonces es un equilibrio, ¿no? Es en las células intercaladas, ¿no? Es un equilibrio perfecto. Entonces el potasio se reabsorbe el 70-85% del túbulo contorneado proximal, les vuelvo a reiterar por canales propios, ¿sí? En la membrana vasolateral del asa de Henle se reabsorbe otro porcentaje. En el túbulo contorneado distal, por acción de la aldosterona, sale el potasio, se secreta, pero se reabsorbe en el túbulo colector por la acción de las células intercaladas en un intercambio con el hidrógeno. Lugares del potasio. Hasta ahora hemos visto entonces sodio, cloro, potasio. Vamos a ver ahora 3 iones que no les damos mucha bola, mucha importancia. El calcio, por ejemplo, ¿no? El calcio generalmente, el que se filtra es el que no está unido a las proteínas, ¿no? El que no está unido a las proteínas pasa a través de que se filtra. Y este 70% del calcio que se filtra, que no está unido a proteínas, no está unido al hueso, no está unido a nada, esto quiero hacerles una cápita. El hueso no es una cuestión dinámica, que crece el hueso, ya dejaste crecer y ahí quedó. El hueso entra y sale todos los días, se reabsorbe en células dejando calcio libre y va ingresando otro calcio. Se renueve el hueso permanentemente, ¿ya? El calcio que no está unido a las proteínas y sale, se reabsorbe en el túbulo proximal a nivel intercelular, entre las células va a pasar. Otro 20% es seguido en el asa de Henle, a veces con el sodio, a veces usando el potencial de la bomba sodio-potasio, en el asa de Henle se reabsorbe el otro 20%, ¿sí? Entonces, eso es importante en el calcio. El calcio, recuerden que tiene que ver también con la paratormona, ¿no es cierto? La paratormona, que es la hormona paratiroidea, que tiene que ver con el estímulo de la resorción de calcio en los huesos. Entonces, ¿qué hace el calcio primero? 65% se filtra en el túbulo proximal, principalmente en el transcelular o en el paracelular, 25% en el asa de Henle, 10% se filtra en el túbulo distal, ¿ya? 10% se filtra en el túbulo distal. Entonces, ¿quién lo controla? La hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea es la que centra en la reabsorción de calcio y promueve su retención o su disminución, es decir, la eliminación o no, la no eliminación del calcio por parte de la paratormona. ¿Dónde está la paratormona? En las hormonas paratiroideas, ¿no? ¿Y cómo capta que hay poco calcio las hormonas paratiroideas? Por el volumen circulante de calcio. Si el volumen circulante de calcio te dice de que tienes poco calcio, entonces lo que haces es estimular la absorción del calcio. Tenemos 2 zonas, el 1,25 de hidrocalciferol, que es el que se genera en el estómago, y después que activa la vitamina D, la paratormona, para que la paratormona pueda reabsorber calcio del hueso. Porque cuando te falta calcio, ¿dónde lo saca? Lo saca del hueso, ¿ya? Lo saca del hueso. La idea es de que tengamos nuestro hueso en movimiento permanente. Todo el día, nosotros consumimos 1.300 miligramos de calcio al día, se debe eliminar lo mismo. No podemos eliminar más. El magnesio es otro ion importante. El magnesio principalmente, su gran diferencia es que el magnesio se reabsorbe solo 20-30% en el túbulo contorneado proximal y el 60% en el asa de Henle. Cambió todo, ¿no? En relación a los otros iones. Y el 5% en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. El magnesio es ultrafiltrable, entonces la mayoría se reabsorbe en el mismo túbulo renal nomás. Hay algunas cosas que evitan la disminución del magnesio, como la hipercalcemia, la depresión de fosfatos, etc. Quienes regulan también la eliminación de magnesio son la aldosterona y la paratormona. Tenemos otros iones. Hemos visto calcio, hemos visto magnesio. Ahora vamos a ver los fosfatos. Los fosfatos son aniones, ¿no es cierto? Son aniones. Y se cationizan y se vuelven cationes. Generalmente el fosfato tiene un transporte pasivo,
y es como la contrapartida de la paratormona, ¿no? La resolución de los fosfatos. Andan en un equilibrio entre reabsorber calcio o fosfato, ¿no? Se reabsorbe el 80% del túbulo proximal y 20% en el túbulo distal. La paratormona sigue siendo el principal regulador de eliminación de fosfatos, porque no lo deja reabsorberse. Entonces, como vemos acá, los fosfatos, en la célula tubular proximal, los fosfatos van ingresando a la célula junto con el sodio, ¿sí? Junto con el sodio. Entonces, al ingresar ambos utilizan su receptor. ¿Qué receptores tienen? Paratormona, FG23, HPO, tres receptores básicamente. Y de estos tres receptores, entonces se utilizan para recaptar el fosfato para que se vuelva a recaptar hacia la sangre. El fosfato también, que viene en la luz tubular, el fosfato, bloquea la absorción del bicarbonato. ¿Cómo? Porque le quita un hidrógeno. Acá vemos, por ejemplo, en la célula tubular, vemos cómo dentro de la célula tubular existe el ácido carbónico, ¿no? La anhidrasa carbónica rompe ese ácido carbónico, lo vuelve hidrogenión y sale a la luz. Y en la luz del túbulo, este CO2 más agua, que son el desecho de esta sustancia, entonces nos va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico nos va a formar después bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio que sale por la orina. Acá también, en el túbulo contorneado proximal, se va filtrando la glutamina, un desecho de las proteínas, un desecho de los amonios. Va a formarse ion amonio y después ese ion amonio va a formar urea, ¿no? Entonces, más o menos el bicarbonato es como se reabsorbe, ¿no? Aprovecha el hidrogenión que sale de la célula en el túbulo contorneado proximal, ese hidrogenión se junta al ion bicarbonato, ¿no? Y se forma ácido carbónico, el ácido carbónico rompe el enlace en dos, agua que se reabsorbe, CO2 que se reabsorbe, ¿no? Entonces, es la forma como se reabsorbe el bicarbonato. El bicarbonato se rearma dentro de la célula y es nuevamente recaptado, ¿sí? Entonces, acá más o menos cómo lo recaptamos el bicarbonato y cómo también le quitamos al fosfato de sodio, le quitamos el sodio y lo hacemos ingresar a la célula. La glutamina es una sustancia, como les decía, que va a producirnos en algún determinado momento un cierto nivel osmótico, ¿ya? La glutamina va a ingresar a los túbulos, se va a formar ion amonio y después se va a formar la urea. Finalmente, vamos a hablar de la vasopresina. Que habíamos hablado, ya conversado de la vasopresina, que se forma en el núcleo supraventricular, en el hipotálamo, de ahí tiene sus bulbos, tiene en la parte posterior de la apófisis se libera vasopresina, cuando nosotros tenemos una depresión de líquido, ¿no? Una depresión de líquido. Entonces, tenemos dos tipos de receptores para hormona antidiurética o vasopresina. Tenemos los BR1, que tienen que ver con la vasoconstricción, es decir, aumentan la presión cuando tienes una depresión de volumen. O tenemos los BR2, que nos retienen el agua, ¿no? Que generalmente trabajan en los túbulos contorneados. ¿Qué es lo que hacen la ADH, la antidiuresis? Lo que hace es que, como está en el túbulo colector, tiene su receptor B2, ¿sí? Alteran la permeabilidad y aumentan la reabsorción del agua. Como les vuelvo a reiterar, casi 9% del agua que se iba a filtrar se queda y no es eliminada, ¿no? Entonces eliminamos prácticamente 1.8 litros. Entonces la función del ADH es importantísima, forma canales de acuaporina. Hay algunas patologías asociadas a la absorción de agua, sí, por ejemplo, la diabetes insípida. Cuando nos falta el ADH en un accidente, nos falta el ADH, entonces no producimos hormona antidiurética, entonces comenzamos a orinar en una gran cantidad y no pasa nada. ¿Ya? Entonces, no pasa que el paciente orina cantidad, puede orinar hasta 10 litros. Y ¿por qué vamos a hacer un paralelismo con lo que es la diabetes normal? La diabetes normal, la de azúcar, elimina mucha agua, pero por ósmosis, por el azúcar. En cambio, que ya le estarán viendo en su práctica. En cambio, la diabetes insípida, como es un defecto de la hormona antidiurética, entonces no es dulce, ¿no? Entonces se llama por eso diabetes insípida. ¿Hay síndromes de exceso de hormona antidiurética, secreción inadecuada de hormona antidiurética? Sí. Entonces, cuando hay mucho, comenzamos a retener más líquido. ¿Quiénes, por ejemplo? Cuando hay un TEC, cuando te golpeas la cabeza, se desordena tu núcleo supraventricular y comienza a generar más hormona antidiurética. Hay que tener cuidado con eso. Finalmente, entonces, más o menos, este es un mecanismo combinado de la sed y del
la hormona antidiurética, ¿no es cierto? ¿Por qué tendrías que tener sed? Porque aumenta el sodio. ¿Y quién te dice que aumente el sodio? La mácula densa. ¿Y cómo se da cuenta la mácula densa? Porque llega tu túbulo contorneado distal, llega gran cantidad de sodio, más del que espera. Entonces te genera renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Y te estimula el centro de la sed. Entonces liberas ADH, ¿sí? Entonces esta ADH aumenta la reabsorción del agua para disminuir el volumen circulante de sodio y aumenta la ingesta de sed. Ambos consumen líquido y baja la cantidad de sodio, disminuye la sed. No te va a pasar lo mismo si que tomas tu Coca-Cola de 2 litros, como les dije, porque esto te va a aumentar tu glucosa y al aumentar tu glucosa, entonces va a aumentar la osmolaridad y no va a funcionar este esquema. Bien, chicos, es una clase corta realmente. ¿Alguna pregunta, dudas?